Perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a nuestros seguidores de nuestra página de GES Intelectual y en este su programa El ABC Jurídico. Los saluda como cada jueves de cada 15 días Nancy Villafán y hoy justamente jueves 21 de abril de 2022 tenemos con nosotros la presencia de una mujer a quien admiro, una mujer súper talentosa en el ámbito en el que se desarrolla. Estamos el día de hoy acompañados de manteles largos por la maestra Guadalupe Guzmán. Les voy a contar quién es ella. Primeramente, pues es una mujer a quien a título personal admiro profundamente por el enorme desempeño, la calidad de ser humano que tiene para apoyar a muchas mujeres, muchas personas y sobre todo el enfoque que tiene en la especialización para apoyar a niñas, niños y adolescentes que se ven inmersos desafortunadamente dentro de lo que son los procedimientos jurisdiccionales. Específicamente, creo yo, complicados de estos procedimientos, ¿no? La materia familiar, la verdad es que yo debo de ser honesta, la materia familiar no es que la desconozca, sin embargo, sí le tengo muchísimo respeto, es una materia que le tengo mucho respeto, justamente porque muchas veces los seres humanos, pues, hacemos alarde de nuestros egoísmos, de nuestros egos, y utilizamos a los menores que son las víctimas muchas veces dentro de estos procedimientos en materia familiar, ¿no? Voy a hacer una reseña muy breve de lo que es todo el currículum de la maestra que el día de hoy nos está acompañando. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios en materia de ser perito en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Tiene un diplomado en Derecho Familiar, Administrativo y Trata de Personas. Se ha desempeñado dentro de lo que es el ámbito del sector público como abogada, investigadora en diversas contralorías internas de la Ciudad de México. Es conferencista en diversas instituciones, sobre todo en estos temas, la materia familiar, que es su pasión. Es abogada postulante en el despacho Lex Semper Corporativo Law. Es una mujer, insisto, sumamente talentosa, es una mujer sumamente humana que el día de hoy aceptó compartir con nosotros en este espacio para poder hablar de un tema que nos interesa a todos, ¿no? ¿Cuál es la intervención que tienen que ver los niños, las niñas y los adolescentes en los juicios en materia familiar? ¿Cuál es el interés o los intereses que de estos pequeñitos se tienen que resguardar dentro de estos procedimientos en materia familiar? Guadalupe, te damos la bienvenida a este tu programa, esta tu casa. Es todo un honor el tenerte con nosotros en este espacio. Y bueno, pues vamos a aprovechar. Gracias, Lupita, por habernos aceptado esta invitación y vamos a aprovechar. Primeramente, pues saluda a tu auditorio, que sé que son muchos, sé que hay muchas personas que te están siguiendo, que te están acompañando. Saluda a tu auditorio para empezar a platicar abiertamente de este tema que tanto nos interesa. Por favor, Lupita, este espacio. Claro que sí, maestra. Primero agradecer enormemente el espacio. Reitero que fue una emoción muy grande poder charlar contigo porque eres una mujer que también admiro desde hace mucho tiempo. Sigo tus conferencias, tus ponencias y de verdad, con todo respeto, eres una gran maestra, una mujer que admiro bastante. Entonces yo súper honrada de que me hayas hecho la invitación y sobre todo también de poder platicar de estos temas importantes. Como bien lo dices, la materia familiar no es que sea, o muchas veces la vemos como compleja, pero no tanto por los procedimientos, no tanto por las legislaciones, sino realmente por estos conflictos que surgen, estos problemas emocionales entre las familias y que compleja y que se hacen más dificultosos los asuntos que se llevan. De hecho, ningún asunto en materia familiar es igual, todos son diferentes, todos tienen soluciones distintas y es ahí donde nos vemos en situaciones que a veces nos ponen los pelos de punta, diría, ¿no? ¿Cómo resuelvo este conflicto que ya trae muchas circunstancias de diversos índoles, desde la forma en que se relaciona la familia hasta la situación patrimonial? Y esto lamentablemente implica que grupos vulnerables salgan terriblemente afectados de estos conflictos familiares. Entre ellos, quiero hablar de los niños, niñas y adolescentes. Precisamente hablando de estos niños, estas niñas que se ven inmersas en estos conflictos familiares, nos encontramos
que la mayoría de veces son los más afectados y los menos escuchados, y es ahí donde entramos a hablar de sus derechos, de cómo se vulneran, de cómo podemos protegerlo. Y fíjate que una gran parte de la población son niños y niñas. Estamos hablando que en México, más o menos, es un 30.5% de población. Es decir, hablamos de 38.3 millones de niños, niñas y adolescentes que son parte esencial de un desarrollo social del país, que son parte primordial de que debemos proteger y que debemos analizar cómo está la regulación en México para de verdad velar y proteger estos derechos de los niños. Lamentablemente, hay mucha legislación ahora, porque ahorita vamos a hablar un poquito de cómo ha ido evolucionando jurídicamente esta protección constitucional, esta protección legal de los niños y niñas, pero la realidad es que aún falta mucho por trabajar, aún falta mucho por hacer para brindarles de verdad una certeza, una protección jurídica y que realmente se lleve a la práctica. A veces de leerlo, de la letra a la realidad, de verdad que es un paso enorme y es un gran trabajo que tenemos que hacer como sociedad, como padres y como Estado. Entonces, es importante analizar en dónde nos encontramos parados. Hoy en día vemos que estos conflictos dañan a las familias. Los divorcios aumentan cada día más, y la figura de familia va cambiando. Ya no es la clásica familia que antes era de madre, padre e hijos. Ahora ya vemos una multiplicidad en la forma de ver a las familias, ya se componen de formas diferentes y esto implica también cambiar la visión de los derechos de los niños, de cómo ellos mismos se van involucrando en esta forma de vida diferente de las familias. Y precisamente esto implica que las personas que están en procedimientos familiares también entren en conciencia de que los afectados muchas veces son los hijos cuando hay una lucha de poder entre madre y padre o entre una familia y otra y realmente dejamos de lado a los niños. Nadie los escucha, nadie los atiende y las instituciones realmente están saturadas de asuntos familiares. Si tú te das una vuelta a cualquier juzgado familiar, ¿cuántos abogados hay en las filas? ¿Cuántas audiencias se llevan en un día? Realmente el sistema de justicia en materia familiar está siendo muy demandado y a la vez también está siendo insuficiente atender de forma eficaz esta resolución de asuntos. Esto implica que se vayan haciendo o dejando de lado ciertos aspectos importantes, como tal vez una escucha de un niño, como tal vez dictámenes periciales que tendrían que tener bastante sustento y bastante, bueno, que tendrían que ser realizados de una forma profesional y eficiente. Los centros de convivencia también, ya ahorita hay muchas situaciones complejas que también se están dando y que es parte importante de realizar estos programas, de que la gente escuche sobre estos derechos y que también escuche de los problemas que están surgiendo a razón de que existen eh, una nula inteligencia emocional, llamémoslo así, de las partes que están involucradas en un proceso familiar. Hablando desde las partes hasta los abogados. Lamentablemente a veces los abogados también entramos en ese circo de querer afectar y dejar de lado estos derechos de los niños. Entonces, si hablamos de esto, pues hay mucho para dónde jalar, de dónde tomar estos aspectos importantes. ¿Me escuchas, Lupita? ¿Sí me Claro, escuchan? sí te escucho. Como que se me detuvo el audio. Denme un segundo. Te escucho perfecto, nada más se pasmó un poquito la imagen. Sí, ¿verdad? ¿Ya me escuchas? ¿Ya me ves? Sí. Perfecto. Fíjate que nos tocas unos puntos, híjoles, bien sensibles. Yo te lo decía antes de entrar al aire,
no es que yo desconozca la materia familiar, pero para mí sí es una materia bien sensible, ¿no? La verdad es que yo prefiero postular en la materia penal que postular en la materia familiar, porque me rompo emocionalmente. Tú comentabas algo muy cierto, ¿no? A veces, desafortunadamente, cuando nos relacionamos con otra persona y de ahí, pues, nacen niñas, niños, pues desafortunadamente cuando dejamos de entendernos emocionalmente con esa persona, salen los egos humanos y somos capaces de destruir a lo que más queremos, ¿no? Somos capaces de destruir a lo que más amamos, a nuestros hijos. Y tú lo señalabas hace unos momentos, tenemos que darle la oportunidad, creo yo, a estos niños, a estas niñas, a estos adolescentes de visibilizar sus necesidades dentro de los procedimientos jurisdiccionales en los que ellos participan. ¿Por qué? Porque yo recuerdo, tú eres especialista en este tema, pero yo recuerdo hace algunos años que llegábamos muchas veces a los órganos jurisdiccionales en materia familiar y la misma ley ya disponía de manera anticipada que si un niño era menor de tantos años, necesariamente tenía que pasar al cuidado de la madre, ¿no? Entendiendo que la madre era la única capaz de maternar, de hacerse cargo de los cuidados de ese niño, ¿no? Y hoy, por ejemplo, en la materia que estamos tocando con toda tu experiencia, hablamos de lo que es el interés superior de un niño, de una niña y de un adolescente. ¿Cómo es que ha venido evolucionando, Lupita, esta regulación de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes con el ejemplo que yo te ponía, ¿no? Hace algunos años la misma ley te decía, si el niño, si la niña es menor, no ni siquiera hablaba de niños, niñas, hablaba de menores de edad. Es menor de los tantos años de edad, el tema de la custodia necesariamente pasará a manos de la madre, salvo prueba en contrario. Qué difícil era eso de la prueba en contrario, porque veías como los procedimientos jurisdiccionales se iban haciendo pedazos, ¿no? Ella y él se encargaba de decir que ella no tenía un comportamiento moral para poder hacerse cargo de los cuidados del hijo y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué pasa con esta evolución, Lupita, por favor? Fíjate que tocas un tema muy importante, el hecho de que haya este artículo, todavía subsisten muchas legislaciones, obviamente ya se declaró inconstitucional, pero los criterios a veces de los jueces siguen siendo en ese sentido. A mí en la práctica me ha tocado ver que hay madres que efectivamente son negligentes, que efectivamente no tienen el cuidado y que tienen a los niños en malas condiciones y te tienes que aventar en un procedimiento duro, difícil para acreditar y a veces llevándole al juez todos los elementos, aún así persiste en que la madre tenga la guardia y custodia. Es algo sumamente lamentable, precisamente porque hablando de interés superior del niño, estamos hablando de un enfoque que sea benéfico para ellos. Yo siempre he hablado que realmente el principio de igualdad entre ambos progenitores debe de ser una clave para que respetemos que efectivamente somos de esencia diferente, tenemos ciertas circunstancias que nos diferencian el uno del otro, pero eso no significa que un padre no pueda ejercer correctamente la guardia y custodia. Y además, que el eje principal en los juicios de guardia y custodia debe de ser precisamente este interés superior del menor, es decir, que se proteja dónde está mejor este niño, quién le va a dar un mejor desarrollo, una mejor oportunidad, un ambiente más sano, un mejor cuidado. Efectivamente, seguimos con la mala práctica de que las demandas de familia narramos toda una historia, como tú lo decías, es la mala, se Es el alcoholiza, desobligado, ¿no? una telenovela, ¿no? Me Hablando chocan mal esas del otro. demandas, Lupita, porque, fíjate, te insisto, ¿no? No soy mucho de litigar, de postular la materia familiar, pero en esas demandas te enteras, ¿no? Que cuando se conocieron, ella dice, es que me llevó a vivir de arrimada a la casa de su madre, ¿no? Y su madre nunca me quiso, casi casi me envenenaba la señora, ¿no? Y nacieron mis hijos y pobres de los niños, todo eso, de todo eso se tienen que enterar dentro de los procedimientos. Qué Y terrible, Lupita. finalmente fue tu decisión como pareja, ¿no? Tú lo elegiste, pero ahora, ¿por qué no enfocamos mejor una controversia de este tipo a decir, sabes qué, yo como progenitor puedo brindarle esto a mi hijo? Tengo esto, eh, tengo un mejor ambiente familiar, yo no voy a impedir que conviva con el otro, el entorno es mejor. Ese sería una línea idónea para acreditarle al juez que tú debes de tener esa guardia y custodia, no hablar mal del otro progenitor, porque al fin de cuentas, pues eso es irrelevante. Lo importante es tener la seguridad y la certeza y crear convicción en el juez de que tú le puedes brindar a tu hijo
una mejor calidad de vida. Entonces, sí, fíjate que hablando de esta evolución de los derechos del niño, decías tú también algo muy claro, antes se les decía menor de edad, ¿no? Y ya desde la palabra menor, como que hacías una diferencia de poder, ¿no? Decías, Claro. el menor. Y hablando también de eso, pues los niños no tenían ese derecho de expresar, de decir, de hacer valer sus derechos, su opinión. Era como más enfocado a decir, ¿sabes qué? Tú te sujetas a lo que tu mamá, tu papá diga, a lo que el juez diga, y ni modo. Por tu edad no tienes. Entendamos, pero más allá de que estemos conscientes que ya está constitucionalizado el derecho familiar, que ya los derechos de los niños tienen este impacto y que realmente ha habido cambios significativos hasta en criterios jurisprudenciales. La Corte ya se ha pronunciado también referente a este interés superior de los niños, a que ya lo correcto no es decir menores, sino decir niños, niñas y adolescentes, en que ya se han hecho protocolos para protegerlos en los procedimientos en los que son partícipes, nos damos cuenta que vamos evolucionando para mejorar. Sin embargo, desde casa, desde la sociedad, desde tu profesión, podemos empezar también a generar cambios. Fíjate que yo te puedo decir que de un 100% de casos, a mí un 80% no piensan en los hijos. Realmente cuando acuden a solicitarte un procedimiento de guardia y custodia, de divorcio, etcétera, lo primero que te vienen a decir es que yo no quiero que mi hijo vea a su papá, porque es un desgraciado y es esto y esto y esto. O yo, o si no me da pensión no lo puede ver. O sea, situaciones emocionales, pero muy pocos padres realmente piensan en el beneficio de los hijos y que los hijos son de dos y que las obligaciones de crianza, de convivencia y de involucrarte en la educación y en todas sus actividades es de ambos progenitores. También aclaremos que la guardia y custodia no te da el derecho de que seas la dueña de tu hijo, te está dando una situación de protección para ver quién tiene ese cuidado y esa atención o con quién va a dormir el niño, digámoslo así. Pero eso no quiere decir que le vas a quitar los padres al otro progenitor no custodio y que porque tenga un régimen de convivencia lo debes limitar a eso nada más, sino que debemos de crear esta conciencia que es estas obligaciones son de los dos y que tienen ese derecho a involucrarse en la educación de los hijos, pero más allá ver como derecho de los niños el poder disfrutar a ambos padres, no como un derecho personal o no como una venganza o como una condicionante para recibir una pensión alimenticia. Desde ahí veamos la importancia. Yo realmente puedo decir que cuando yo platico con los padres o los clientes que llegan a mí, siempre les aclaro esta situación y siempre les digo, ¿sabes qué? Un porcentaje de pensión, si tú quieres que lo diga el juez, estás en tu derecho, pero ¿quién más va a saber las necesidades de tu hijo que tú? Si tú viviste con tu pareja 10 años y te separas, tú sabes lo que requiere tu hijo, entonces tú proponlo. Incluso a mí me ha tocado en las audiencias que nosotros hemos propuesto un incremento a la pensión, el padre que está obligado a dar, y eso previa autorización. Yo lo platico con él y digo, a ver,
decretaron de inicio como medida provisional un 15%. ¿Estás de acuerdo? Pero tú sabes que con esto a lo mejor tu hijo no va a cubrir las necesidades básicas, pero tú lo puedes ampliar a un 20%, un 25%, de acuerdo a las necesidades que estamos platicando. Y han accedido, y nosotros como demandados hemos aceptado esa parte. Yo no lo veo como una pérdida, o como decir, me ganó la otra parte al aumentar el porcentaje que está demandando. No, es con base en el interés superior de los niños y crear esa conciencia en los progenitores. Fíjate que tú acabas de tocar algo bien importante, la necesidad de que nosotros como abogados, específicamente ustedes, los que son especialistas en la materia familiar, sensibilicen de estas circunstancias a las personas que acuden a solicitar sus servicios, ¿no? Porque parece que los juzgados, tú lo comentabas al inicio de tu participación, sobre todo 2 años de pandemia, digo, si bien es cierto que casi antes de que se cumpliera el año de pandemia, empezaron a recuperar las actividades jurisdiccionales en la mayoría de las entidades federativas, que hubo entidades más modernas, por ejemplo, Lupita, como el Estado de México, como el Estado de Nuevo León, que empezaron a aplicar la famosa justicia digital, sobre todo para no dejar en estado, digamos, de insatisfacción de las necesidades de estos niños, de estas niñas, de estos adolescentes, que obviamente pues con motivo de la pandemia sus necesidades se acrecentaron, ¿no? Muchos de estos niños pues estaban en escuelas públicas, no tuvieron la oportunidad de continuar accediendo a un sistema educativo como otros pequeños, las madres, los padres, las personas que tenían a sus hijos bajo su cuidado, pues se vieron ante la necesidad de buscar otro tipo de opciones de paga para poder satisfacer estas situaciones, ¿no? Tú tienes hijos, yo tengo hijos, la realidad de las cosas es que en la pandemia, al tenerlos en casa, pues se hizo que se aumentaran sus necesidades, ¿no? Los pequeños, las pequeñas, a cualquier hora corrían al refrigerador a buscar una fruta, a buscar algo para poder comer, las necesidades incluso de hasta de entretenimiento, digo, de ahí que las plataformas digitales de streaming, pues tuvieron alto auge durante el tema de pandemia, ¿no? Cuando nos agarró al 100% el tema de pandemia, y estas necesidades se ven reflejadas en cuestiones de carácter económico. Hay un meme, Lupita, ahorita con lo que tú comentabas, hay un meme en las redes sociales que muchas veces lo vemos, ¿no? Y es realidad, creo, con lo que tú comentabas. Lo voy a señalar únicamente relacionándolo con lo que tú comentabas, ¿no? Y el meme dice palabras más, palabras menos, eres mal padre si te estás esperando que un juez te señale cuál es tu obligación de brindar alimentos, ¿no? Eres mala madre cuando condicionas a tu hijo el convivir con el padre porque pues no le ha dado lo necesario, ¿no? Para satisfacer esas condiciones alimenticias y estás esperando que un juez determine cuáles son los días que el padre va a convivir con el menor. Tú comentabas algo bien importante, el tema que hoy muchos órganos jurisdiccionales en materia familiar están llevando a una realidad, el tema de la custodia compartida. Pero creo que es algo sumamente evolucionado, exige una evolución como seres humanos, porque primero tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Porque pasa esto que tú ponías sobre la mesa, es que si no le vas a dar tanto, y aquí viene algo porque por ahí señalaba uno de tus seguidores en internet que nos está por ahí acompañando puntualmente, el licenciado Cervantes decía, bueno, es que muchas veces la lucha de poderes entre los seres humanos se viene agudizando con esta situación de ruptura entre las parejas, ¿no? Y aquí viene el tema de, es que yo no quiero que veas a mi hijo, que veas a mi hija, porque tú ya tienes una nueva relación sentimental. Y aquella o aquel con el que te estás relacionando, quién sabe cómo sea, ¿no? Quién sabe las mañas que tenga, y por eso no quiero que mi hijo, que mi hija conviva contigo, ¿no? Y entonces viene la otra parte en donde, ok, sí te voy a dejar que veas a mi hijo, que veas a mi hija, quien ejerza la custodia, pero aquí, en mi casa, y 40 minutos mientras yo te estoy viendo. Entonces, ¿en dónde viene la posibilidad de que el niño, que la niña se pueda relacionar abiertamente con el otro padre con quien no está viviendo, ¿no? Las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? Entonces, creo que este tema que muchas veces nos invitan los órganos jurisdiccionales a tratar de llegar a estos convenios para afectar lo menos posible los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales, en donde tiene que ver con el tema de su custodia, su convivencia, el llegar a este tema de la custodia compartida. Creo que este es uno de los puntos importantes, Lupita, sobre el que me gustaría que nos ampliaras este conocimiento. ¿Qué implica esa custodia compartida, Lupita, por favor? Fíjate que diste en el clavo en dos cosas importantes. Se oye también genial la guardia y custodia compartida y muchos la
hablan de ella y dicen que es en beneficio de los niños, pero realmente los progenitores tienen esa capacidad de acuerdo porque se necesita precisamente una buena relación. ¿Por qué? Yo leí alguna vez un artículo que decía, bueno, ¿y por qué no mejor que la casa sea del niño y que los padres anden de un lado a otro, ¿no? Que lleguen una semana ellos y otra semana la mamá y una semana el papá, y los niños no tengan que andar de una casa en otra. Bueno, lamentablemente esto sería lo ideal, pero no ocurre. En la guardia y custodia compartida es lo mismo. Para establecerla, que sería lo ideal, que ambos compartieran en realidad el 50 y el 50% de los derechos y las obligaciones, sí tiene que existir una buena relación, un buen acuerdo, porque tan solo en la escuela, si tú me dices, quiero una guardia y custodia compartida, pero la escuela está cerca solo de un domicilio que es del padre o de la madre, y el otro progenitor vive a 1 hora, 2 horas, o sea, ¿cómo la pretendes desarrollar? A veces es muy compleja esta figura, que sería lo ideal, pero no tenemos, la verdad, esa inteligencia emocional, esa capacidad de llegar a acuerdos para que se realice. Si no, te apuesto que no se necesitaría llegar a una controversia de orden familiar. La guardia y custodia compartida, pues ya se tiene, ¿no? De hecho, si nos ponemos de acuerdo, bueno, lo podemos realizar de esta forma, tú te encargas este día, yo al día siguiente, o sea, no tendríamos que llegar a una controversia. Lamentablemente, cuando ya estamos en un juzgado es porque hay un conflicto y es difícil establecer estos acuerdos. Ahora, retomando también algo que decías importante de la pandemia, ¿no? Yo también siempre alegué mucho por qué cerraron también los juzgados familiares. Efectivamente, sí, había juicios en línea que se empezó a evolucionar mucho, pero la realidad es que no eran procedimientos contenciosos. Y en materia familiar, pues, la mayoría son problemas contenciosos o litigiosos. Entonces, ¿por qué cerrar y por qué privar de estos derechos de acceso a la justicia de los niños, de los progenitores que deseaban convivir con sus hijos o que tenían la necesidad de que se estableciera una pensión alimenticia? En materia penal no se detuvo, seguía y seguía por la situación del bien jurídico tutelado, ¿no? Que es la Al libertad. contrario, Lupita, aumentaron los temas de violencia familiar en la materia penal, ¿eh? O sea, todo Claro. aquello que no se pudo controlar, porque la materia familiar y la materia penal en estos temas van sumamente relacionados, ¿no? Y de repente la materia penal empezó a tener alza increíble en temas de violencia familiar, ¿no? Yo siempre lo digo, no es lo mismo convivir en la noche, llegábamos de trabajar y nos saludábamos y hola, ya dio la hora de irse a dormir, que estar las 24 horas del día, pues atendiendo estas necesidades de los miembros de la familia, ¿no? Y Con que con el cierre de conflictos. los juzgados, ¡pum! Ujú. Por supuesto, ¿no, Lupita? Por supuesto. Claro. Fíjate que aquí tú vas relacionada, si me lo permites, voy a formularte una pregunta que se me hace bien importante de una de tus seguidoras, Saray Paredes Muñoz. Dice, excelente transmisión, es un tema muy relevante, agradezco que compartas el conocimiento. Dice, ¿por dónde empezar para sensibilizar a las partes como apoyar a la generación de esa conciencia entre ambos padres, Lupita? Tú hablas de la inteligencia emocional, ¿cómo empezaríamos realmente para poder sensibilizarlos de este tipo de situaciones? Yo siempre se los digo a mis alumnos, ¿no? No nos casamos con la idea de que nos vamos a divorciar, aunque quizá en mente lo traemos presente siempre y en todo momento, ¿no? Pero te casas pues bajo la situación de enamoramiento, te casas porque todavía por ahí Francisco Contreras lo señalaba, si la familia es el núcleo de una sociedad, pues muchos todavía traen el concepto de casarse o de vivir al lado de la persona de la que están enamorados, pues para hacer crecer a una familia, ¿no? Y no vas pensando en todo lo que va a suceder después, pero ¿qué pasa cuando sucede? ¿Cómo cambiar estas mentalidades para sensibilizarnos y atender a estos derechos de estos niños, niñas y adolescentes? Yo creo que es parte importante desde la trinchera de cada uno. Nosotros como profesionistas también tenemos esa gran oportunidad de crear conciencia, de ver más allá, de ganar un litigio y poder establecer a lo mejor una conciencia social y familiar entre tus clientes, ¿no?
de alguna forma de verlo, de aterrizar las circunstancias reales. No por querer captar un cliente vamos a decir, sí, vamos a darle con todo y no va a recibir pensión y esto. Desde ahí podemos nosotros ir cambiando. Ahora, las personas que realmente están en estos conflictos familiares realmente vienen devastadas, vienen mal emocionalmente. A mí me ha tocado ver que me piden a veces asesorías y realmente, más allá de buscar la solución jurídica, necesitan que los escuchen. Entonces yo te diría, si estás en un conflicto familiar, si te vas a divorciar, eh, no dejes de lado una terapia. Yo pienso que la psicología y el derecho también están muy relacionados. Si tú tienes eso, y ya, bueno, ya no hablemos también de que un psicólogo nos va a quitar muchos recursos. Hay ahora instituciones que son, es el DIF, algunas instituciones que protegen a los niños, a las mujeres, que nos podemos acercar a solicitar un apoyo psicológico, un La acompañamiento. UNAM también estaba dando terapias, la Facultad de Psicología estaba dando terapias gratuitas, sobre todo, insisto, ahora en pandemia. Claro, no nos cerremos a solicitar este apoyo, a ayudarnos nosotros mismos a sobrellevar este conflicto y también a los niños. Si para nosotros de adultos es catastrófica una separación, imagínate para un niño que está acostumbrado a ver a sus padres juntos y que le vas a cambiar su forma de vida totalmente, que ahora nada más va a ver al papá o a la mamá cada 15 días y que ahora ve pelear a sus papás por la cuestión económica, que está en incertidumbre. Imagínate el estrés, los problemas emocionales que trae, y más si los usamos en contra del otro, ¿no? De lleva y Hablaban, trae, ¿no? claro, o de la alienación parental, ¿no? Ya es un tema también ya que sonó mucho, que dicen, es que no es una enfermedad porque científicamente no está comprobado, pero es una realidad. Los que Claro. litigamos en materia familiar, vemos esto, vemos que a los hijos los usan para decir, di que tu papá es malo, di que tu mamá es esto, y eso implica un daño emocional para ellos y no lo vemos de esta forma. Nos creemos dueños de los niños cuando debemos de entender que los niños son seres humanos con derechos, autonomía y que tienen y que pueden exigir vivir estos procedimientos en paz y sin que se les afecte, sin que se les revictimice, sin que se les use, ¿no? Eso es parte importante. Entonces, desde nuestra trinchera podemos ir haciendo estos cambios. Dependiendo de tú dónde te encuentres, podemos ir viendo estas alternativas. Yo creo que también, por ejemplo, aquí en el Estado de México ya se estableció que es forzoso ir a una junta informativa para conciliar y Por mediar, supuesto. ¿no? Y que te platican de los beneficios que tienen que llegar a un acuerdo. Y yo estoy a favor de esto. Realmente creo que es bueno que las partes conozcan sobre la mediación y la conciliación y que qué mejor que ellos que puedan resolver un conflicto que los involucre, que va a afectar a estas tres partes, ¿no? A los progenitores y a los hijos, y que ellos mismos puedan establecer las reglas del juego y no esperarse 2 años de A que un juez, conflicto, de desgaste, para que un juez me termine diciendo, o me termine imponiendo una pensión que es muy baja, que es muy alta y que no es ni acorde a la realidad y que nada más puedo ver a mis hijos un día o 2 días a la semana. Entonces, veamos otras posibilidades, otras alternativas. Y te digo, hasta la psicología también debería de ser, así como lo pasan en esta obligación de la Junta Informativa para la conciliación y mediación, yo creo que también en materia de psicología deberían decir, no voy a iniciar tu controversia de orden familiar si no me traes una inscripción a una terapia psicológica. claro. Oye, yo creo que incluso, digo, ya fuera de broma, hasta para poder contraer matrimonio deberían de exigirnos el acudir a terapia. Primero trabaja con los monstruos internos que traes para poder estar pues en condición de trabajar con los monstruos de la otra persona con la que pretendes hacer vida en común, ¿no? Porque Claro, pues realmente, digo, ahorita es muy polémica la situación esta que se está viviendo entre dos artistas de Hollywood, pero sabemos de ellos porque son artistas, ¿no? Pero si vamos a los juzgados familiares, historias como las de ellos se repiten en cada uno de los expedientes que se trabajan en los más de 40 juzgados familiares, por ejemplo, que están en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, es terrible cómo nosotros como adultos muchas veces
pues vamos destruyendo las vidas de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes. Ahorita tú comentabas algo importante que creo que forma parte de los derechos de estos niños, el derecho que ellos tienen a ser escuchados ante un órgano jurisdiccional, ¿no? Yo te preguntaría ya dentro de la mitad del programa que nos resta, resúmenos, por favor, resúmele a tu auditorio que está muy atento siguiéndote. ¿Cuáles serían esos derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes en los juicios del orden familiar, por favor, Lupita? Claro que sí. Bueno, primero debo recordar que estos derechos ya están regulados desde la Constitución hasta eh, los, las leyes generales, pasando también del origen, que son los derechos humanos, las diferentes convenciones, y que estas legislaciones en su conjunto, en su análisis, habla de derechos fundamentales, derechos que son importantes. Digo, si nos vamos a la Convención de los Derechos del Niño, son amplísimos porque obviamente implica más allá de lo que tiene un impacto en los procedimientos judiciales. Hablamos de su acceso a la educación, a su seguridad jurídica, etcétera. Pero hablando de procedimientos o de juicios familiares, yo considero que los derechos más importantes es, primero, no discriminar. El hecho de que digan, porque eres niño no tienes el derecho o ya eres, este, ya no eres sujeto de que tu opinión cuente o para qué lo traes si él no sabe, o sea, por su edad no va a saber hablar, no puede expresarse. Entonces ya desde ahí los estamos haciendo menos, ya estamos hablando de que no les estamos dando esa oportunidad de expresión y no podemos discriminarlos por su edad. Hay niños que son muy chiquitos, porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué edad es la idónea para que sea una escucha de los niños? Digo, es que no hay una edad establecida, todo depende también de cada niño. Hay niños pequeños que son súper expresivos, que saben hablar perfectamente del tema que les preguntes. Al igual hay niños de edad más grande que no les gusta expresarse, que se cierran y que si muchas veces con nosotros como padres no nos dicen lo que tienen o lo que les pasa, menos se lo van a decir a un juez en 30 Oye, minutos. imagínate un adolescente, ¿no? Que está justo en la edad, la propia palabra lo dice, en la que adolece absolutamente de todo y nada lo satisface. Entonces, llévalo ante un juez que para él ya representa una figura adulta, que a la edad de la adolescencia, el adolescente vive peleado con los adultos porque sabe que representan autoridad, que van a representar poder sobre él, ¿no? Entonces, ¿cómo se da, por ejemplo, esa escucha en los adolescentes? Sí, pues mira, hay un protocolo muy interesante, que, bueno, ahorita lo voy a retomar un poquito. Quiero concluir con esta parte de los derechos y ahorita platicamos de este protocolo, pero es importante establecer que sí existen reglas para escucharlos, que va enfocada a que no se vulneren estos derechos, pero al otro derecho importante también es precisamente este derecho a dar esta opinión. Y ahorita que hablemos del protocolo, vamos a ver cómo se da esta opinión, cómo se realiza esta escucha en la realidad. Porque también una cosa es que exista el protocolo y otra cosa es que se aplique como lo marca este protocolo. Su derecho a la vida, a la supervivencia y su desarrollo. Pareciera que dices, bueno, ¿y esto qué implicación tiene en un juicio familiar? Pues mucho. Muchos niños están en riesgo, están siendo víctimas de violencia familiar y no están siendo protegidos correctamente. Recordemos que existen ya medidas de protección para quienes son víctimas de violencia familiar y esto también involucra a los niños. Cuando luego decimos, estamos hablando de una violencia familiar, hablamos a veces de la mujer, ¿no? Se nos viene la idea de la mujer golpeada, pero realmente muchos niños son los que están sufriendo este maltrato, en tanto psicológico como físico. Entonces, desde ahí tienen este derecho a que el Estado los proteja, a que el Estado les garantice esa supervivencia y ese sano desarrollo, que también tiene que ver con la pensión alimenticia, que se fije o que se les den los medios idóneos para vivir con dignidad, para que puedan subsistir con sus necesidades, para que no se cambie su nivel de vida, porque también como padres somos bien egoístas cuando nos divorciamos
y de repente cuando están juntos los progenitores tienen un buen nivel de vida y llevas al niño a actividades recreativas, Escuelas lo tienes. particulares, ropa. Sí, y de repente hay una separación y cómo castigas al otro progenitor, que sufra, ¿no? Que ya no le voy a dar nada a los niños, pues que trabaje para que pueda darle el nivel que yo le daba. ¿Y quiénes son los afectados? Los niños. Entonces tienen este derecho de poder seguir con este nivel de vida, su derecho a vivir con la familia. También otra cosa, luego no los dejan convivir con la otra familia extensa, ¿no? A veces sí, sabemos que pueden ser puedo tener problemas con la familia del otro progenitor y que me odien, tal vez, pero finalmente son tíos, son primos, son abuelos, y ese derecho del niño es diferente. O sea, obviamente si hay agresiones, si hay afectaciones hacia el niño y el niño dice, pues no, no puedo porque me agreden o me violentan o hay alguna situación que vulnere estos derechos del niño, pues lo evitamos, pero si están nuestras posibilidades no afectar este desarrollo familiar, a vivir en familia, pues qué mejor. Otro derecho también importante es la protección de sus datos personales. Ahora ya cambiamos esta situación, ya sabemos que con la Ley General de Acceso a la Información Pública también podemos solicitar información a través de las dependencias, podemos conocer sentencias, podemos tener acceso a muchos datos personales, pero estos niños tienen derecho a que se les proteja su privacidad en los juicios familiares. Ahora ya se usan iniciales, ya se protegen imágenes, porque luego cuando ofrecemos pruebas referentes a fotografías, la realidad es que no las ofrecemos muchas veces en medios electrónicos o en dispositivos por la cuestión de que los peritajes son muy caros, hablando de informática. ¿Y qué hacemos? La realidad es que imprimimos las imágenes y las exhibimos ahí en el expediente. Y luego ahí están expuestos los niños en condiciones que no son, bueno, que vulneran su privacidad y debemos de ser cuidadosos con esta parte. Si tú vas a iniciar un procedimiento o vas a ofrecer pruebas de este tipo, pues oye, protégelos, en un sobre como corresponda, para que y bueno, y se resguardan en el juzgado para que no sean expuestos de esta forma. Entonces, estos derechos son en general los que yo considero importantes para proteger a los niños en estos juicios familiares. Qué importante es hacer referencia a estos derechos, porque tú ahorita voy a rescatar algo de lo que tú señalabas, ¿no? Ese derecho a la convivencia ampliada que tienen los niños, ¿no? No solamente vas a convivir con el progenitor o con la progenitora con la que, pues, la ley te marca ese derecho de convivencia, ¿no? El niño, la niña, el adolescente tiene derecho a convivir con la familia del otro, y ese derecho muchas veces se limita cuando estamos a la espera de que un juez determine que solamente va a convivir 2 horas, ¿no? Que va a convivir solamente 8 horas y que a las tales horas, y a las tales horas lo recoges y a las tales horas me lo devuelves, ¿no? Y que se limite, porque eso es lo que sucede. Digo, por aquí la licenciada Cervantes nos señalaba dentro de su participación como tu seguidora en esta transmisión, nos decía que los egos humanos, los egos de los progenitores, ¿no? Y no voy a dejar que te lo lleves porque tu mamá siempre, ahora que hago memoria, tu mamá siempre me trató mal a mí, ¿no? Tu hermana siempre me humilló a mí. Entonces, si lo hizo conmigo mientras yo estaba ahí, imagínate qué puede llegar a hacer con mi hijo si yo ya no estoy a su lado, ¿no? O con mi hija si yo ya no estoy a su lado. Entonces, estas condiciones pues afectan realmente el cómo se van desarrollando estas personas. Yo por ahí leía en algún momento, ¿quieres adultos sanos emocionalmente? Cuida la infancia de tus hijos, de tus hijas, de tus adolescentes, ¿no? Porque ese es el resultado de tener adultos emocionalmente sanos, ¿no? El hecho de haberlos cuidado cuando estaban bajo tu responsabilidad. Lupita, cuéntanos un poquito sobre este protocolo de la Suprema Corte tan importante que señalabas para juzgar con perspectiva de la niñez y de la adolescencia, ¿no? ¿Qué implica que la Corte haya emitido este protocolo? ¿A quiénes obliga? ¿Cómo los obliga? ¿Por qué los obliga, Lupita? Fíjate que como tal, no podemos decir que sea de aplicación obligatoria, por eso muchos jueces no lo hacen de alguna forma al pie de la letra, sino que son lineamientos que deben de seguir los juzgadores precisamente para proteger estos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Al hablar de perspectiva de niñez y adolescencia, se me imagina como ampliar, como ver con una lupa a estos niños que están inmersos en estos procedimientos
y explorar lo que están pasando en estos juicios y sobre todo proteger su participación. Va enfocado a una parte importante. La mayoría de participación de los niños en juicios familiares precisamente es esta famosa escucha del menor, lo que antes se llamaban, ahora escucha de los niños, y su participación en las periciales en psicología. Entonces, ¿qué importancia tiene? Pues que van a establecer los parámetros para que se hagan de una forma correcta. Y los ejes rectores de esta participación es precisamente que se evite que se haga una revictimización de estos niños, es decir, que constantemente los estén presentando al juzgado, que los estén sometiendo a periciales, que los estén interrogando cuando no sea necesario. Obviamente aquí también hay que tener cuidado porque podemos ver que luego nos aventamos juicios largos y una escucha de un niño fue cuando tenía 3 años y ahora ya tiene 6 y las circunstancias pueden cambiar, puede implicar que se pueda volver a escuchar a ese niño para ver cómo han cambiado este entorno, pero el eje es no revictimizarlos. Informarles siempre cuál es el objetivo de que los hayamos presentado, de que puedan expresar su opinión, de que puedan decir las circunstancias en las que viven y por qué están en ese procedimiento en ese momento. Obviamente, utilizar algunos mecanismos, algunas formas adaptadas para que con base en su edad, en su desarrollo, puedan ellos expresar lo que nosotros queremos que nos digan. Y pues también proporcionarles de alguna forma la asistencia legal, la asistencia de personal especializado que los pueda atender. Te digo que se oye muy, muy bonito, pero la realidad es que yo me he topado con que he visto niños afuera del departamento de peritos llenando hojas solitos, con el bullicio de gente, y no se realiza de esta forma. O hay veces que no existen, por ejemplo, salas especiales donde haya un entorno como lo que nos está diciendo, ¿no? Donde el niño se sienta a gusto, donde no se siente estresado. Si a ti que llegas a un juzgado nuevo te impacta de ver tanta gente, tanto abogado, tanto juez, tantas personas, imagínate a los niños cuando los presentas a un juzgado. Entonces, no existen, la realidad es que no existen estos medios todavía, estamos en proceso pero creo que es un avance que ya se hable de eso, que ya se hable de implementar estas medidas, que se hable de aplicarlas en su beneficio y que sobre todo se proteja, que no se vulneren aún más estos derechos. Pero yo desde aquí digo, si tú como padre puedes de alguna forma hacer menos difícil este procedimiento, estos juicios para ellos, hazlo. No te dejes llevar tanto por las cuestiones emocionales, los egos, sino también piensa en tus hijos. Que eso sería lo correcto, ¿no? Pensar en nuestros hijos. Me recuerda mucho tu participación, una película que estuvo muy, muy sonada en Netflix, Historia de un matrimonio, me parece que se llama, que hablaba justamente de la importancia, en una parte de la película hablaba de la importancia que tenemos los abogados dentro de este tipo de procedimientos jurisdiccionales, ¿no? Como nosotros los abogados, antes de ser el abogado, lo voy a decir con mucho respeto, antes de ser el abogado que busca el pleito, debe de ser el abogado que se sienta a tratar de negociar. Sobre todo porque estás trabajando con una persona que seguro viene destruido emocionalmente, porque Lupita, creo que cuando nos enamoramos, cuando decidimos asumir lo que representa una relación emocional, crecer como personas, crecer como seres humanos y formar una familia, tenemos un montón de proyectos y un montón de sueños en la cabeza, ¿no? Y de repente vienen esas situaciones que como seres humanos, pues cualquiera se puede enfrentar, ¿no? Y son esas situaciones en donde te sientas y dices, bueno, continúo en el camino o hasta aquí llegué con esa persona, pero los hijos siempre van a ser una responsabilidad para él o para ella. Y de nosotros depende ese crecimiento de los hijos, ¿no? El que se respeten este tipo de situaciones que hoy, de alguna forma, la Corte, que de alguna forma los órganos jurisdiccionales ya han volteado a ver. Yo creo, yo le he puesto a esta materia, a esta tu materia, que en algún momento existan menos juzgados en materia familiar y existan más centros de mediación, más centros de negociación, en donde los niños
verse lo menos afectados, ¿no? Y en donde los adultos generemos esa conciencia tan necesaria para poder evitar que nuestros hijos, que nuestras hijas tengan que llegar a ser escuchados por una persona que no está relacionados con ellos, ¿no? Que son los jueces, y que si bien es cierto, hoy tratan de hacerlo de la manera más humana posible, atender a las necesidades de estos pequeños. No hay necesidad de que estos pequeños tengan que ir a parar ante un juez, y en nosotros está la posibilidad de acordar esas necesidades de mutua importancia, ¿no? No sé, Lupita, ¿con qué te gustaría concluir tu participación del día de hoy? Dame oportunidad de enviarte rapidísimos los saludos. Francisco Contreras te envió saludos, la licenciada Cervantes te envió saludos, por ahí tenemos a Jonathan Daniel, que también nos envió saludos a ambas, la licenciada Saraí Paredes, perdón, también te envió muchos saludos, el licenciado Omar Castañeda también nos estuvo acompañando, Israel Cruz también nos señala que excelente tema, y te voy a formular una pregunta antes de tu conclusión, del licenciado Roberto Rodríguez Romero. Para poder acreditar quién tiene mejor capacidad para quedarse con la guarda y custodia, lo podría acreditar solicitando la prueba pericial en trabajo social, y si por oficio el juzgado te señala a una persona, o uno lo tiene que solicitar, Lupita. A ver, la prueba idónea en asuntos de guardia y custodia es la prueba pericial en psicología, pero si bien es cierto, tiene un impacto importante, lo ideal es concatenar diversos medios probatorios, como testimoniales, documentales. La prueba de trabajo social, ¿cuál es la finalidad? Que se haga un estudio socioeconómico para determinar el nivel de vida de ambas partes. Entonces, también puede influir, pero en el aspecto de el cómo viven, cuáles son los recursos económicos, cuál es el nivel de vida, el entorno, su estrato, sus necesidades económicas. Entonces, te puedo decir que es un conjunto de, si tú sabes adminicular todas estas pruebas, creo que puedes tener un resultado idóneo. Perfecto, Lupita, gracias por el apoyo, licenciado Roberto Rodríguez, que nos está acompañando a través de la transmisión vía Facebook. Lupita, gracias por tu participación el día de hoy, súper nutrido, nos dejaste, creo que con la satisfacción de conocer cuáles son esta importancia, ¿no? De los derechos de estos niños, de estas niñas y de estos adolescentes en los procedimientos en materia familiar. Lupita, me encantaría que le des a tu auditorio una conclusión sobre tu intervención. ¿Cómo podríamos mejorar nosotros como abogados para ayudar a estas personas que acuden a solicitar nuestros servicios profesionales en estos asuntos en donde se involucran este grupo tan vulnerable, los niños, las niñas y los adolescentes, Lupita? Primero agradecer a todos los que mandaron sus preguntas, que se conectaron. De verdad, gracias por su interés. Ojalá puedan compartir para que llegue a más personas. Y bueno, como lo dije desde un inicio, yo creo que es importante primero crear conciencia de una problemática existente entre miembros de un grupo familiar. No hacer más grande el problema. Si tú como abogado te llega porque incluso me ha tocado que sus pretensiones son guarda y custodia y alimentos, y terminan haciendo un procedimiento especial de violencia familiar, inventando hechos, inventando que existe violencia con tal de afectar al otro progenitor y de que le den medidas de protección para que no pueda ver a sus hijos. Entonces, desde ahí, desde plantear una estrategia, escuchar al cliente realmente sobre cuáles son sus necesidades, sus pretensiones, y también ponerte un poquito del lado de las personitas que no están ahí presentes, como los niños, implica un gran cambio. Entender que como abogados tenemos esta tarea social de orientar, de resolver un conflicto y de no hacerlo más grande. Y tú como progenitor, si crees que estás en esta situación vulnerable, si crees que tienes conflictos emocionales con tu pareja, pues te invito a sanarlos, a que de verdad acudas con profesionistas y que tampoco te cierres al diálogo, que los abogados no hagan o no se conviertan en parte del problema, porque luego ya estando en las audiencias ya te miran feo con ganas de pelear, y cuando nosotros no somos los que estamos litigando el asunto, o sea, no somos los del problema, nosotros estamos tratando de resolver de la mejor manera un conflicto, estamos postulando a favor de los intereses de una persona, más no somos las partes afectadas. Entonces, pues esa es mi recomendación. También pues orientarnos a leer, a estudiar sobre estos protocolos para que de alguna forma nosotros podamos exigirlos, podamos ver que se realizan de la forma correcta y no quedarnos callados ante estas circunstancias que no son ideales o que afecten a los niños, niñas y adolescentes.
Y bueno, maestra, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un placer haber platicado contigo. Estoy súper emocionada. Desde el inicio te lo dije, te agradezco mucho todas las atenciones y la plática. Fue un gustazo. No, hombre, Lupita, al contrario, yo quedo sumamente agradecida. Este es tu espacio. Gracias por habernos acompañado. Esperemos tenerte próximamente en otro de estos temas que son tu especialidad. Nos dejaste con esa satisfacción de que tuvimos a una gran especialista acompañándonos el día de hoy. Tus seguidores así lo han referido a través de la página de Facebook y demás. Gracias, Lupita, por el espacio. Gracias como cada jueves de cada 15 días a el ABC Jurídico a través de su canal de GES Intelectual. Muchísimas gracias, Lupita, a ti y a tus seguidores por habernos dado este espacio de 1 hora de esta transmisión en donde tocamos un tema sumamente importante. Te lo agradezco de corazón y siempre a tus órdenes y que Dios te bendiga. Gracias, Lupita, gracias, cabina, nos despedimos. Hasta luego, excelente tarde de jueves y buen provecho. Bendiciones, gracias.